después de mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a meditar Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 16. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? ¿Con sueño? Lucas 2, 16. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que significa Theotokos. En español, María, Madre de Dios. Cuando nosotros en la iglesia decimos que María es la Madre de Dios, aparecen otros que dicen, mentira. ¿Cómo va a ser María la Madre de Dios si a Dios nadie lo hizo? ¿Quién hizo a Dios? Nadie. ¿Cómo va a ser María la Madre de Dios si Dios nadie lo creó? ¿Cómo va a ser María la Madre de Dios si Dios no tiene mamá? Y entonces el católico rasca la cabeza y dice, nah, bueno, pues sí es verdad. Me mintieron, me engañaron, me dijeron que María era la Madre de Dios y María no puede ser la Madre de Dios porque Dios creó a María. ¿Cómo María puede ser la Madre de Dios si Dios fue el que la hizo? Y usted suma, resta, multiplica y divide y no le da. Y la iglesia dice, María es la Madre de Dios. Y entonces cuando uno razona dice, pero ¿cómo va a ser la Madre de Dios si Dios es increado? Dios nadie lo hizo, nadie lo creó. A ver, que usted sea la madre de su hijo, ¿significa que usted creó a su hijo? ¿Usted sabía qué color iba a tener los ojos su hijo cuando iba a nacer? ¿Usted sabía el color de cabello de su hijo? ¿Usted sabía cuando iba a engendrar a su hijo? Usted dijo, bueno, voy a engendrar un niño o voy a engendrar una niña. ¿Lo hizo? ¿Sabía? ¿No se hizo un eco antes para ir a averiguar qué sexo era? ¿Varón o hembra? Ahorita es que quieren crear otras cosas, ¿no? Eso lo hablamos otro día. Pero Dios hizo los hombres y las mujeres. Cuando usted iba a ser la mamá de su hijo, ¿usted lo creó? ¿Sí o no? No. Porque usted no escogió las manos, los pies, las uñas, los ojos, las pestañas y dijo, mi hijo va a ser así, 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 así. No. Usted no creó a su hijo. Que usted sea la madre de su hijo no significa que usted lo haya creado, que usted lo haya hecho. Significa que la mamá, la que lo trajo al mundo, pero no la que lo creó. Cuando la iglesia enseña María es la Madre de Dios, no significa que María está antes que Dios y creó a Dios. Significa que María es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es? De Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor, y Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona, y esa que llamamos Trinidad se llama la divinidad o se llama Dios. Por tanto, es lo que la iglesia enseña. María es la Madre de Dios. Vamos a verlo en la Biblia. Lucas 2:16. Lucas 2:16. Lea pues. Fueron a toda prisa Fueron los pastores a toda prisa y encontraron a María. ver, no me empuje. Encontraron primero. Encontraron a María. ¿A quién encontraron de primero? A María. ¿A quién encontraron de primero? A María. A María. Luego, A José. a José. Y después, Y al recién nacido. ¿cómo se llamaba el recién nacido?
Jesús. El niño Jesús. Fueron los pastores y se encontraron a María, a José y al niño. Es lo que llamamos la Sagrada Familia de Nazaret. Y es la familia que debe haber hoy día. Hoy día debe existir una María en la casa, una mujer. Debe existir un José en la casa, un hombre. Y debe existir un niño. Es decir, los Jesucristos, los Cristos de la casa, los niños Jesús. Pero hoy día el mundo está tan loco, tan loco, tan loco, tan loco, que existe María y María, José y José. ¿Y cómo salen los pelados? ¿Cómo vienen los niños al mundo si hay María con María y José con José? Eso no procede, eso no avanza, eso es antinatural. Y hoy día la gente, como quiere estar de moda, saca a María con otra María. Y la María se enamora de otra María y dice, me gusta, me encanta, me voy a vivir. Y se ponen a hacer cachapa ahí las dos, pues. Y José, y me voy a vivir. Y entonces le gritamos al mundo entero que queremos que nos reconozcan, que queremos ser padres. Y va y adoptan inclusive un niño y los gobiernos lo defienden. Y el que se meta con ellos le va mal. Yo como no tengo nada que perder, ¿qué vamos a hacer? Y entonces el que llega a decir que eso no está bien y es en contra de la naturaleza, entonces lo meten preso, lo regañan o lo castigan o lo que sea. La Biblia dice que la Sagrada Familia es María, mujer, José, hombre, y el niño. Dice que desde pequeñito se conoce el sexo, si es hombre, si es mujer. Y usted cuando nace un niño le dice, nació un niño, nació una niña. No dice, nació quién sabe, niño o niña. Hay características que nos identifican. María es la madre de Dios. Significa no que ella crea a Dios. Significa no que ella hace a Dios. Significa no que ella forma a Dios. Significa que es la mamá del niño. Y ese niño, mire como lo dice Mateo 1:23. Ese niño es llamado el Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Por qué la iglesia enseña que María es la madre de Dios? Porque la Biblia dice que el hijo de esa mujer era el Dios con nosotros. Y María es la madre de ese Dios con nosotros. Mateo 1:23. Escuchen. Miren, la Virgen La Virgen, miren, la Virgen concebirá va a quedar embarazada, concebirá. y dará a luz Luego va a dar a luz, ¿cuántos? un hijo, Un hijo. Oído al tambor, paren la oreja, escuchen. a quien pondrán por nombre. ¿Cuál será el nombre del niño que la Virgen va a dar a luz? Óiganlo. Pondrán por nombre Emmanuel, Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? que quiere decir Dios está con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Cuando decimos María es la madre de Dios, ¿nos estamos equivocando acaso? No, la Biblia dice que María es la madre de Dios. Mateo 1:23, dará luz al Emmanuel. Y el Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando la Virgen María se encuentra con Isabel por allá en San Lucas, capítulo 1, versículo 43 o 44 por ahí. Cuando se encuentra con Isabel, y escuchen lo que Isabel va a decir: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y ese mi Señor es Dios. La Biblia dice que María es la madre del Señor, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Por eso es que hoy la iglesia dice María es la madre de Dios. No porque se le ocurra, no porque así lo piense, sino porque la Biblia lo dice. Escuchen con atención. Lucas 1,
43. ¿Quién soy yo ¿Quién soy yo? para que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo la llamó Isabel a María? La madre de mi Señor. Y ese Señor es Dios. Por eso la iglesia enseña que María es la Teotocos, la madre de Dios. Es lo que recordamos. Un poquito más adelante, versículo o atrás, Lucas 1:35, cuando el ángel se le presenta a la Virgen y le dice: vas a concebir y a dar a luz un hijo. Se le presenta y le dice que ese hijo era el Hijo de Dios. Oigan, el 35, Lucas 1:35. El ángel le respondió: Oigan, el Espíritu Santo descenderá sobre ti el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer Oigan, el que va a nacer será santo, será santo, santo. santo. ¿Y quién es el santo de los santos? Es Dios. Otra Biblia dice, será llamado Hijo de Dios. Y será llamado Hijo de Dios. Será santo. Y será llamado Hijo de Dios. Y ese santo se va a llamar Hijo de Dios. Por eso la iglesia enseña que María es la madre de Dios, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Y Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, dice Apocalipsis que la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado al trono de Dios. Si el Hijo es Cristo, y Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y Cristo es Dios, entonces la iglesia suma, resta, multiplica y divide, lee la Biblia y dice: María es la madre de Dios. Apocalipsis 12:5. Oigan. Ella dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear. Dio a luz un hijo varón, no varios, uno era varón. ¿Quién? Características. El que ha de pastorear a todas las naciones con cetro de hierro. Uno que iba a gobernar a las naciones con cetro de hierro. Escuchen. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y su trono. ¿A dónde fue arrebatado el hijo de la mujer? Hasta Dios y su trono. Por eso la iglesia enseña que María es madre de Dios. No porque haya creado a Dios, no porque le haya dicho, bueno, lo voy a hacer así, 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 así. No, porque Dios la tomó por esposa. Gálatas 4:4. Dios la toma, envía a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dios toma a María para que sea la madre de su hijo. El ángel Gabriel se lo dice. El ángel le dice: salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ese escoger de Dios la toma por su esposa para que sea la madre de su hijo, y ese hijo es Dios. Oigan. Pero cuando vino la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4 dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, oigan, envió Dios a su hijo. Dios mandó ¿a quién? A su hijo. ¿Cómo mandó a su hijo? ¿De qué manera? Nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿Quién era la mujer? La que Dios escogió para mandar a su hijo, la Virgen María. Y termino con Lucas capítulo 1, versículo 29, creo que es 29 o 30 por ahí. El ángel le dice a la Virgen María, el ángel le enseña a la Virgen María cómo iba a nacer Dios de ella, cómo iba a nacer el niño Jesús de ella. No va a nacer porque a ella se le ocurre, porque a ella le parece.
va a nacer porque Dios así lo quiso. Lucas 1:30. ¿Cómo dice la Biblia que María es la madre de Dios? Escuchen. El ángel le dijo, El ángel le dijo, mire cómo iba a nacer Jesús. Mire cómo María se hace la madre de Dios. no tengas miedo, No tengas miedo. María, porque has encontrado gracia ante Dios. Ahí viene, escuche. Mira, concebirás en tu vientre Vas a quedar embarazada y en tu vientre vas a concebir. y darás a luz un hijo, Vas a dar a luz un hijo. y le pondrás el nombre de Jesús. Y le pondrás el nombre de De Jesús. Jesús. ¿Por qué? Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. De esa manera el ángel le explica a María que va a ser la madre de Dios. Va a quedar embarazada sin intervención de hombre, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo, lo vas a llamar Jesús y él será grande y será llamado Hijo de Dios. Por eso la iglesia enseña que María es la madre de Dios. No porque lo haya creado, no porque lo haya formado, no porque lo haya hecho, sino porque es la mamá de Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.